esta palabra de Dios no solamente puede salir de mi boca. Esta palabra que Dios ha puesto en mi boca, Dios tiene que ponerla en muchas otras bocas. Muchas otras bocas para que se multiplique. Es más fácil cuando una verdad, aleluya, es predicada en diferentes modos, diferentes estilos. Aleluya. Y yo voy a pedir ahora que venga el pastor Joel y nos va a traer la palabra. Y Dios lo va a usar. Oren por él. Extiendan su mano. Bendígalo. Bendígalo. Ore por él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre santo de la gloria, te adoramos, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Necesitamos de ti, Señor, Padre Santo. Necesitamos de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Sean muy bendecidos. Muchas gracias. Para mí es una enorme bendición poder estar una vez más aquí. Y me apropio de lo que dijo papá hace un rato. Dios va a multiplicar ese mensaje que puso en el corazón de él. Nosotros vivimos haciendo demanda de lo que Dios puso en la vida de nuestro Padre. Permítame abrirle mi corazón un momento y poder partirle algo, escuchando todo lo que papá nos ha estado enseñando y todo. Soy en una búsqueda profunda porque yo necesito revelación de lo que estoy oyendo. Si a usted se le hace fácil a la primera cuando usted escucha revelaciones tan altas, le bendigo. A mí hay cosas que digo, Señor, ¿qué es? Y buscando eso oraba, le decía yo al Señor, Señor, explícame en realidad qué es lo que tú quieres que nosotros tengamos o a dónde tú quieres que nosotros lleguemos. Y el Señor me empezó a hablar acerca de la redención. Y cuando me empezó a hablar de la redención, me dijo, hay algo que ha lastimado mi corazón. Y es que los redimidos no están viviendo a la altura de la redención. Cuando nosotros escuchamos el término redimir, se nos viene a la mente rescatar o comprar de nuevo propiedades o esclavos. Librar de la cautividad física o redimir del pecado y la esclavitud espiritual. Cada vez que nosotros escuchamos este término, son esas cosas que vienen a nuestra mente. Y la iglesia se ha quedado con la mentalidad de que Jesús los redimió de la esclavitud para volverlo a ser esclavo de otra cosa. Éramos esclavos del mundo, éramos esclavos del pecado, y algunos piensan que Jesús los redimió para ser esclavos de la religión. No es el objetivo por el cual Jesús nos redimió. Por eso que en esta mañana voy a compartir con ustedes, redimidos para ser miembros de la familia congénita de Dios. Es el objetivo por el cual Jesús nos compró a precio de sangre, para hacernos miembros de su familia. Jesús solo hizo la redención no con el objetivo principal de que volviéramos nuevamente a ser esclavos, sino de devolvernos a nuestra verdadera familia con todos los derechos. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando yo escuchaba esto, muchas veces he oído este verso, muchas veces he predicado este verso. Yo digo, sí, Señor, yo sé que tengo redención por tu sangre. Yo sé que tu sangre me limpió, me libró, perdonó mis pecados. Eso yo lo sé. Y él dijo, pero mi objetivo por el cual yo envié a mi hijo fue para rescatar a mi familia. ¿Alguien está aquí? Para que los redimidos entiendan que yo los vuelvo a poner en la posición de familia congénita, de familia natural. Tenemos el ADN de Dios porque fuimos redimidos por la sangre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 6, verso 17. Hay un verso, ese verso a mí
me tiene dando vuelta. Porque dice, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Alguien está aquí? Usted y yo estamos unidos al Señor. ¿Cuántos creen eso? Usted y yo somos un espíritu con el Señor. Una sola cosa, un mismo espíritu. Lo cual indica que todo lo que hay en Dios fue depositado en nosotros. Cuando Jesús hizo el intercambio en la cruz del Calvario, cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús, fuimos libres de nuestra naturaleza y tomamos la naturaleza e identidad de Dios. El que se une al Señor es un espíritu con él. Nosotros tenemos que entender claramente algo. La razón por la cual nosotros existimos es porque Dios existe. Y es el deseo de Dios de que nosotros mostremos en esta tierra su imagen y semejanza. La gente tiene que ver la imagen de Jesús reflejada en cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 4, versos 5 al 7. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es el propósito de la redención. Dios nos redimió para que fuéramos hijos y no esclavos. Y me decía el Señor, es triste ver como gente que la sangre de Jesucristo ha redimido todavía son esclavos de la religión o de un sistema. No fue el objetivo por el cual Jesucristo nos redimió. Nos redimió para que recibiéramos el espíritu de adopción de hijos, para que entendiéramos lo que nosotros somos. Y cuando yo entiendo lo que soy, entiendo lo que tengo y lo que puedo. La iglesia está viviendo muy por debajo de lo que la redención hizo por ella. Sigo leyendo lo que dice el verso. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Hablo de todos los que son redimidos, todos los que hemos sido redimidos. Lo que cargamos en el corazón es el espíritu de Jesús. Usted y yo no podemos tener otra cosa diferente en nuestro corazón si no es el espíritu de Jesús. Papá hablaba acerca del gran problema de la iglesia. Más que adulterio, más que fornicación, es ausencia del espíritu del Hijo en el corazón de los que dicen que son redimidos. Por eso no pueden perdonar, por eso no pueden amar, porque en realidad no han recibido el espíritu de Jesús en sus corazones. Por el cual clamamos, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo. Dile a tu vecino, no eres esclavo, sino hijo. Ya no eres esclavo, dice la Biblia, sino eres hijo. Y si hijo, también herederos por medio de Cristo. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Debido a que los ángeles no fueron creados a la imagen de Dios, por lo tanto Dios no podía encarnarse en ellos. Los únicos que dice la Biblia que Dios creó a su imagen y semejanza fue a usted y fue a mí. Los ángeles Dios lo creó, pero no son imagen y semejanza de Dios. O sea que Dios no espera que sean los ángeles quienes muestren su imagen, sino que Él lo espera de nosotros. Por eso cuando Adán cayó, Él envió a su Hijo Jesucristo para elevarnos a la altura, para recuperar nosotros nuestra identidad de imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos que entender que ningún ángel puede ser miembro de la familia congénita de Dios. Ningún ángel puede ser miembro de la familia natural de Dios, porque ellos no fueron redimidos. ¿Alguien está aquí? Usted y yo hemos sido redimidos. Y hemos sido redimidos para ser miembros de la familia natural de Dios. Hasta que nosotros no nos veamos de ese modo, hermano, vamos a seguir viviendo vida muy por debajo de lo que hizo Jesús. Y no estamos dando gloria a Dios con el nivel de vida que hemos estado llevando hasta ahora. Jesús todavía no está viendo su iglesia triunfante, la cual Él redimió con su sangre. Porque la iglesia todavía, aunque algunos creen en la redención, piensan que la redención simplemente es para borrarle pecado. La redención es para devolvernos nuestra identidad de hijos de Dios, para colocarnos en el lugar del cual Adán se dio voluntariamente. Los ángeles son seres creados, no son generados. Por lo tanto, ningún ángel puede llegar a ser hijos de sangre de Dios. Usted y yo sí lo somos. ¿Alguien está aquí? Los ángeles no son hijos de sangre de Dios, pero usted y yo sí somos hijos de sangre de Dios. Pastor, ¿cómo es esto? No, yo soy, el hijo de Dios es Jesús. Usted y yo somos tan hijos de Dios como lo es Jesús. Hello.
Porque la misma sangre fue la que nos compró a nosotros. Lo que nos hace hijos, de Dios, naturales de Dios, es la sangre de Jesucristo. Toda la información del ADN está en la sangre. Y lo que a nosotros nos insertó en la familia de Dios fue la sangre de Jesús. Hablo de un acto espiritual. Naturalmente cada uno tiene un ADN diferente. Pero lo que en realidad nosotros somos es que somos un espíritu. ¿Alguien está aquí? Esa es nuestra verdadera identidad. Una vez usted es redimido, usted tiene que entender que usted ya no es un alma, que usted no es un cuerpo, usted es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Hasta que nosotros no entendamos eso, vamos a vivir dominados por lo que nosotros creemos. ¿Sabe por qué hay gente que son emocionales? Porque cree que son un alma y por eso sus emociones lo llevan de un lado hacia el otro. Lo que tú creas que eres es lo que define tu verdadero yo. Si tú crees que tú eres un espíritu, vas a vivir a la altura de un espíritu. Vas a vivir a la altura de lo que tú crees que tú eres. Porque hay gente que vive sintiendo los embates del cuerpo, porque están pensando que ellos son esto físicamente. Hermano, quien domina todo nuestro ser es nuestro espíritu. Allí está nuestra verdadera identidad. Allí está lo que somos en Cristo. Eso es lo que Jesús necesita que nosotros entendamos. Nuestro poder viene de nuestro hombre espiritual, porque es donde estamos unidos a Cristo. Y si usted no puede entender eso, usted va a perderse la riqueza de vivir a la altura de un verdadero hijo de Dios. Hay gente que son hijos de Dios de nombre, pero de hechos no lo son. Y hay mucha gente que ya ha partido con el Señor y está en el cielo y tal vez ha dicho: Señor, ¿por qué he vivido vida tan triste? Tristemente el Señor tendrá que responderle: no es culpa mía. Es que tú nunca quisiste vivir a la altura de lo que yo hice para ti. Porque es más fácil darle queja a Dios por lo que nosotros pensamos que Él no ha hecho o no nos ha dado, en lugar de tomar nuestra responsabilidad y decir: Espíritu Santo, ayúdame realmente, dame la identidad de lo que yo realmente soy y de lo que Jesús realmente hizo por mí y para mí. Es muy fácil pensar que hay algún grupo de personas que son los elegidos para las cosas grandes de Dios. Déjame decirte una cosa: todos los que fueron redimidos por la sangre de Jesucristo fueron elegidos a mostrar la imagen y semejanza de Dios. Estas marcas de privilegio y de dignidad han sido reservadas únicamente para la humanidad redimida. Dios reservó para la humanidad redimida mostrar su imagen y semejanza en la tierra. Hermano, usted y yo, y tal vez le suene un poco grueso lo que le voy a decir, somos una extensión de la divinidad en la tierra. ¿Alguien escuchó lo que yo estoy diciendo? Usted y yo somos una extensión de la divinidad en la tierra. Razón por la cual Dios, aunque es omnipotente, no hace nada en la tierra hasta que los redimidos lo pidan. ¿Alguien está escuchando lo que yo estoy diciendo? Dios no mueve nada aquí. ¿Por qué? Porque hay una parte. Dios dejó el dominio de este territorio a sus redimidos. Y usted y yo tenemos que entender esa responsabilidad que tenemos. Usted y yo tenemos que mirarnos y caminar a la altura de lo que somos. Dice que la naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y todo el mundo está esperando que Cristo venga para que eso ocurra. Hermano, los hijos de Dios tienen que mostrar realmente lo que son, más que con palabras, con hechos. Tenemos que caminar y vivir a la altura de eso. Tenemos que andar a la altura de lo que nosotros realmente somos. Porque el pueblo de Dios está muy, pero muy por debajo de lo que Dios planeó para que fuéramos. Y eso no está glorificando a Dios. Eso no está. Y es por eso que los sistemas están engañando al pueblo de Dios, pensando de que hay un grupo pequeño escogido para ciertas cosas. Hermano, la misma sangre que redimió a los grandes profetas, apóstoles y maestros nos redimió a nosotros. El asunto está en el grado de revelación de la redención que usted y yo tengamos para poder acceder a los tesoros escondidos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El Señor me decía: todo lo que tú haces, lo haces por el poder del Cristo que vive dentro de ti. Por eso el apóstol Pablo podía decir cosas como que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Interesante, y él dijo, lo que vivo en la carne, hello, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Aún lo que en mí se manifiesta, en mi natural se manifiesta, es mi realidad de fe del Hijo de Dios. O sea, tenemos que vivir a la altura de esto, hermano. Yo creo que Dios nos está preparando para algo grande. Por eso está abriendo la cortina hacia nuestra verdadera identidad. Hay gente que tiene miedo. Algunos versos de la Biblia, algunos pasajes de la Biblia. No, ¿cómo vamos a decir que somos una extensión de la divinidad de Dios? Eso es lo que dice Dios. Usted y yo somos representantes de Dios, no de palabra, de hecho. La gente tiene que ver a Jesús en cada uno de nosotros. Primer libro de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3. Amo estos versos, porque cuando yo comparo mi vida con la de los ángeles, yo me doy cuenta en realidad que los ángeles nos admiran a nosotros más de lo que nosotros los admiramos a ellos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados como. El amor que el Padre nos dio es una persona, se llama Jesús. Mira el tamaño del amor. Juan capítulo 3 verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio a su Hijo. Entonces Juan dice, mira cuál amor le ha dado al Padre para que seáis hechos hijos de Dios. ¿Qué fue lo que nos hizo hijos de Dios? La obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Por esto dice, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora, diga conmigo, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Interesante que el verso dice, todavía no se ha manifestado lo que hemos, es decir, todavía nosotros no nos hemos dado cuenta realmente de lo que somos o de lo que cargamos. Pero dice el escritor del libro, se van a dar cuenta cuando Jesús se manifieste y ustedes vean que son semejantes a Él. ¿Alguien está aquí? Y mucha gente ha pensado que nuestra verdadera identidad va a llegar cuando Jesús venga y la ponga en nosotros. No, nosotros nos vamos a enterar que como somos hijos de Dios, cuando aparezca el verdadero Hijo de Dios natural de carne y hueso, somos semejantes a Él. Tenemos que vivir a la altura de esto, hermano. Tal vez no hayamos visto a Jesús cara a cara, pero mírese en el espejo. Mírese en el espejo y cuando Jesús se manifieste, usted se va a dar cuenta que es tan hijo de Dios como lo es Jesús, porque nos vamos a parecer a Jesús. Hago una pregunta. ¿Cuál de los ángeles ha recibido el privilegio de decir, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos genéricos de Dios? A ninguno. Pero a usted y a mí. Si la escritura dice, miren, Dios no les molesta más. Dios siente placer y deleite llamándolos hijos. Jesús siente deleite llamándolos hermanos. Vivan a la altura de eso, entiendan esto. No sabe cuánto dieran, yo creo, cuánto dieran los ángeles porque solo este verso se dijera de ellos. Y se está diciendo de nosotros y muchos como que no están diciendo nada. Como que eso no significa nada. O cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Ningún ángel será semejante a Jesús, pero usted y yo sí seremos semejantes a Jesús. Cuando Él se manifieste nos vamos a dar cuenta que somos su imagen y semejanza real. Porque cuando en el principio Dios empezó a hacer la creación, Dios tomó de Jesús y lo puso en nosotros. ¿Alguien está aquí? Dios tomó de Jesús y lo puso en nosotros. Cuando Adán cayó, esa identidad se manchó, se empañó. Pero vino Jesús, con su sangre nos redimió, nos devolvió nuestra identidad, nos devolvió nuestra verdadera imagen y semejanza de hijos de Dios. Los hijos se parecen a su papá. No solo en cosas abstractas, sino físicamente se parecen a su papá. Tenemos que tener rasgos de Jesús. Tenemos que parecernos a Jesús. Porque Jesús fue el modelo para hacer réplicas en series de Él. ¿Alguien está aquí? Jesús fue el modelo principal
y usted y yo somos réplicas en serie. Está en una línea de producción el Padre, hello, que hizo a Jesús y dijo: todos los quiero así. ¿Alguien está escuchando esto? Todos quiero que sean así. Todos quiero que amen como Él. Todos quiero que perdonen como Él. Todos quiero que se rindan como Él. A todos quiero que la gracia se le manifieste como a Él. Por eso es que usted y yo somos semejantes a Él. El libro de Hebreos capítulo 2 verso 11 dice que el que santifica y los que son santificados, el que santifica es Jesús y los que son santificados somos nosotros. De un origen son todos, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Somos de un origen. Él que es el que santifica y nosotros que somos los santificados, somos de un solo origen. Por eso Jesús no tiene problema en llamarnos hermanos. El problema está cuando nosotros tenemos que devolverle eso a Él. La religión y el diablo nos ha hecho creer que somos tan pocas cosas como para vernos como hermanos de Jesús. Pero Jesús no tiene problema con eso. Jesús dice: yo no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Yo los reconozco como tal, porque yo entiendo que tienen mi espíritu, tienen el espíritu de mi Padre, tienen mi identidad. Lo peor que nos puede pasar es que no sepamos quiénes somos. Y hay mucha gente sentada en la iglesia que no sabe quién es. Y estamos en todos los servicios y participamos de todas las actividades, pero todavía no creemos que somos tan hijos de Dios como lo es Jesús. Y es por eso que hemos sido dependientes de sistemas, hemos sido dependientes de hombres, hemos sido dependientes de cuantas cosas se han querido inventar. ¿Por qué? Porque el que no sabe quién es va a tratar de imitar la identidad de cualquier otra cosa. Y así ha vivido la iglesia moderna, imitando la identidad de tantas cosas. ¿Por qué? Porque no saben quiénes son. Y como yo no sé quién soy, es como un chico adolescente. En la adolescencia los chicos están en la búsqueda de la identidad. Empiezan a imitar a este amigo, al otro y al otro y al otro. Y el diablo sabe eso. Por eso es que hace que en las iglesias hayan modas y van corriendo para aquí. Este año, el otro año corren para allá y corren porque no saben quiénes son. Y el que no sabe quién es fácil de engañar. Pero cuando usted sabe quién es, nada lo mueve. Cuando usted sabe que el que es de Jesús se parece a Jesús, usted no va a tener problema con la gente, porque usted va a poder identificar fácilmente el que es de Jesús. El que es de Jesús no necesariamente es el que está hablando de Jesús, porque hay mucha gente que está hablando de Jesús pero no lo está demostrando. ¿A cuál de los ángeles le ha dicho en alguna ocasión: tú eres mi hermano o mi hermana o mi madre? ¿O somos todos del mismo origen o hemos sido engendrados del mismo Padre? A ninguno. A ningún ángel le ha dicho eso, pero todas esas cosas nos las ha dicho a nosotros. Somos hermanos de Jesús. La Biblia dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pastor, ¿cómo yo me hago parte de la familia natural de Dios? Por medio del nuevo nacimiento llegamos a ser miembros auténticos de la familia original de Dios. Efesios 2:19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros. Y miembros de la familia de Dios. Estaba yo dándole vuelta al término adopción. La adopción en el ámbito natural se cierra mediante la firma de documentos legales después de cumplir una serie de requisitos. Pero la adopción que usted y yo recibimos fue por el Espíritu y pagada con sangre. Para que nuestra inserción a la familia de Dios fuera a través de la sangre y no a través de ninguna otra cosa. Porque nosotros fuimos redimidos no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por su preciosa sangre. Fuimos comprados por su sangre. Porque Jesús dijo: yo lo estoy comprando para hacerlo familia de sangre mía. Yo no lo estoy comprando para ponerlo ahí al lado, porque a mí me hacía falta un esclavo. Con los ángeles, Dios el Padre y Jesús tenían suficiente. Él no quería más gente que le sirviera como esclavo. Él quería tener una familia. Por eso Él dejó el cielo, dejó su trono para venir a recuperar a su familia. ¿Alguien está escuchando esto? Pero ¿por qué la iglesia no está a la altura de la familia de Dios? ¿Por qué no estamos viviendo en esa dimensión? Somos verdaderos hijos engendrados de Dios. ¿Alguien cree esto? Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Diga conmigo: ahora. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante
a Él. Corremos rapidito a Santiago 1:18 para que usted entienda por qué razón usted y yo estamos aquí. No fue una decisión de nosotros. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. Fue una decisión de Dios. Fue una decisión enteramente de Él. Él tuvo la voluntad de hacernos nacer, de engendrarnos. Salimos de Él. ¿Alguien está aquí? Si usted no puede entender, hermano, que usted salió de Dios, Dios podía habernos creado a nosotros como creó todas las otras cosas del universo. Pero Él necesitaba dejar su esencia en esta tierra. Y la esencia visible de Dios somos usted y yo. Por eso Él nos creó a imagen y semejanza, para que cuando el resto de las criaturas empiecen a ver, sepan, de que allí está una extensión de la divinidad de Dios. Es la razón por la cual todos los animales sienten respeto y reverencia hacia nosotros. Porque ellos, es interesante, ¿cómo es posible que los animales entiendan más este misterio que nosotros? El perro no se sublema a su amo, porque el perro entiende que él es el amo. El único que tiene problema de sublemación a la autoridad es el hombre. ¿Y sabe cuál es la razón? Porque no ha entendido su identidad. Cuando usted no sabe quién usted es, usted se cree cualquier cosa. Y ese es el gran problema. Hermano, usted nunca va a ver un perro que se crea humano. El perro entiende que él es perro y que el humano es el jefe. Pero los seres humanos tienen problema entendiendo quiénes son. Y el que no entiende quién es, tampoco puede entender lo que están sobre él o al lado de él. Por eso es que hay guerra entre hermanos. La guerra no es que el hermano no me cae bien, hermano, el problema lo tengo yo. Yo no sé quién yo soy. Y como yo no sé quién yo soy, yo no puedo entender que es mi hermano, que no viene a dañarme. Viene a complementarme, viene a ayudarme. Como yo no sé quién yo soy, yo no puedo entender que mi padre viene a formarme, para ayudarme a encontrar mi verdadera identidad. Y por eso que me siento acosado, por eso que me siento atacado. Es como cuando tenemos hijos adolescentes. Nos toca, hermano, porque nos toca enseñarles a ellos cuál es su identidad. Porque cada día vienen del colegio con algo nuevo. Entonces nos toca sentarlo a empezar a ajustar el asunto. Y lo primero que dice el nene que no conoce su identidad: usted no me ama. ¿Por qué usted me trata así? ¿Por qué usted hace eso? Precisamente por el amor que le tenemos es que no podemos permitir que tomen otra identidad. Es la razón, es la forma en cómo entender eso. Es como que alguien osara pensar que su hermano quiere dañarlo. Porque yo no conozco mi identidad, yo todavía no me siento parte de la familia. Por eso yo me atrevería a pensar que alguien del cuerpo de Cristo, de miembro de mi propia familia, quiera dañarme. El problema está aquí. El problema es personal. Y es muy fácil culpar a otros por nuestro corazón dañado que reconocer que somos nosotros mismos. Es muy fácil echarle la culpa a otro que reconocer: yo tengo un problema de identidad. Hermano, cuando a alguien le molesta la forma en cómo Dios usa o bendice a otro, tiene un problema de identidad. ¿Por qué lo pusieron a él? ¿Por qué lo pusieron a este? ¿Por qué pusieron a aquello? Hermano, yo sé que yo tengo un padre bueno. Que del mismo modo que hoy bendijo a él o a ella, me va a tocar a mí, porque tengo un padre bueno y justo. Si la iglesia entendiera esto, hermanos, se acabarían las guerras y los conflictos innecesarios en la familia de Dios. Bueno, cuando hacemos eso, siento yo que ofendemos a Dios diciéndole a Dios: tú eres injusto, aunque en una oración hipócrita digamos: tú eres justo, tú eres santo, tú eres bueno. Entonces, Dios es justo para todo lo demás, pero es injusto cuando Dios decide usar a un hermanito primero que a mí. ¿Alguien está aquí? El mismo Dios que yo digo que es bueno y es justo para que me bendiga, o cuando me bendice y me usa a mí, es el mismo Dios que sigue siendo bueno y justo cuando pone a un hermanito que Él depositó algo especial por delante de mí.
a quien realmente ofendemos o contra quien realmente estamos hablando sea en contra de Dios, no del hermano. Porque recuerde que lo que él carga en el espíritu o a quien él carga en el espíritu es a Jesús mismo. Es a Jesús mismo. El sábado en el ayuno le decía yo a la iglesia, hasta que no oremos y empecemos a ver el Jesús que tiene la gente, vamos a tener grandes guerras. Es más fácil, hermano, es más fácil ver lo que no es de Jesús en el hermano que ver lo que es de Jesús. ¿Quiere que le diga por qué? Porque el que está cerca de Jesús vive buscando al Jesús en el hermano. El que está lejos de Jesús va a empezar a buscar la carne o al diablo en el hermano. Eso es sencillo. Hermano, si yo estoy ambientado a Jesús, si yo estoy en la presencia de Jesús, yo estoy buscando a Jesús. ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús? Hermano, pero si yo estoy en la carne, hermano, ¿cómo es posible que es más fácil ver al diablo que ver a Jesús? Hay gente que ve demonios por todos lados. Interesante, y no pueden darse cuenta cuando Jesús se está moviendo. No pueden darse cuenta cuando Jesús se está manifestando. De todo ven un demonio. En todos lados, todo el mundo tiene algo. ¿Sabe cómo controlé yo eso en la iglesia de Colón? Pastor, el que está con Jesús busca a Jesús en todas las esquinas. Se acabaron las guerras espirituales. Se acabaron los caratazos por todos lados. La gente empieza a buscar a Jesús. ¿Cuánto tiene de Jesús? Bueno, porque hay gente que son expertos, son cazafantasmas. Llegan a la iglesia mirando, el hermano está mirando mal, este está mal, este está mal, este está mal. Busquemos a Jesús. Miremos a Jesús. Encontremos a Jesús en el hermano que está allí. El Jesús está dentro de cada uno de nosotros. Empecemos a verlo, empecemos a buscarlo. Sí, también. Todo el mundo. Porque es fácil, porque suena chévere, suena ungido, suena espiritual. Cuando yo digo, yo vi un demonio en el hermano. Místico, gracias papá. Interesante, suena más místico, más espiritual. Llama más la atención cuando digo, estoy viendo el demonio en el hermano. Y le decía yo a un hermano en estos días, ¿alguna vez ha visto a Jesús? Bueno, si yo tengo el ADN de Jesús, se supone que yo conozca más a Jesús que lo que conozco a Satanás. Yo no puedo andar, hermano, tomando los 30 minutos de oración antes del culto para sacar a Satanás sin haber invitado a Jesús. Yo lo siento. Yo vine por Jesús y yo necesito que Jesús llegue. Cuando Jesús llega, los demonios se van solos. Cuando el diablo encuentra a alguien que él sabe que está claro de su identidad, empieza a correr porque no lo puede confundir. ¿A quién el diablo confunde? A alguien que no sabe quién es. Pero si usted sabe quién usted es, si usted sabe que usted carga a Jesús, si usted sabe que usted es miembro de la familia congénita de Dios, no hay diablo que lo pueda detener. Y no estoy diciendo que no se va a oponer, se va a oponer. Y le está diciendo a alguien que le tocó aprender esto. Porque bastante que lloraba en una esquina. Señor, ¿por qué aquello? ¿Por qué esto? El Señor me dijo, yo te estoy ayudando a encontrar tu identidad. Hay veces Dios, por amor, tiene que permitir algunas cosas. Para que nosotros en realidad saquemos el verdadero Jesús que está aquí adentro. Tenemos que empezar a sacarlo. Tenemos que empezar a caminar a la altura de lo que nosotros somos. Es muy fácil recitar, yo soy un hijo de Dios. ¿Tu vida dice eso con tu boca cerrada? Y no hablo de actos religiosos. Hablo de una vida que sea una extensión de la divinidad de Dios. Somos llamados la simiente de Dios. Primera de Juan 5:1 y el verso 18. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No es que no peca, no es una práctica habitual. El pecado no se convierte en una práctica habitual. Cuando usted conoce quién es usted
Cuando usted conoce quién es Dios, esa identidad le va a impedir a usted vivir en una práctica del pecado. ¿Por qué? Yo siempre digo, ¿por qué yo no le sería infiel a mi esposa? Porque sé que me ama como nadie me ama y sé que la lastimaría como nada la lastimaría. Eso es lo que a mí me hace una barrera, que me impide serle infiel a ella. Entonces, ¿qué me impide a mí practicar el pecado? Que yo sé, que Dios me ama como a nadie, y si yo hago eso, lo lastimo, lo hiero, le soy infiel. Entonces, eso digo, yo no puedo hacer eso con Dios. Interesante que la excusa más utilizada por los carnales fue una debilidad. Pero si nosotros vivimos por el poder del Cristo que vive dentro de nosotros, y ese Cristo no es débil. Por eso encontramos versos como: resistí al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿cuál es el Cristo que yo tengo dentro? Y Jesús no es circunstancial de que hoy está dentro y mañana se baja y pasado se sube y traspasado se vuelve. Jesús vive, nosotros somos su habitación permanente mientras estemos aquí en la tierra. Primera de Pedro 1:3 y verso 23 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Interesante. Yo sé que eso es muy, muy de Colón escuchar eso. Aquí la gente tiene otra cultura y tal vez no sea. Cada vez que alguien peca o cada vez que alguien se enoja contra un hermano y quiere darle, dice: me está haciendo piedra de tropiezo y me está levantando el viejo hombre. Yo sé que aquí no se usa, pero allá se usa. Entonces yo digo, ¿no se supone que eso que llamamos viejo hombre lo intercambiamos por la vida de Jesús? ¿Cómo se va a levantar algo que no está en mí? Gracias, papá. Y que está crucificado y muerto. Lo cual me lleva a pensar a mí de que hay gente que no ha crucificado eso que llaman el viejo hombre y no lo han matado. Lo único que han hecho, lo han maquillado de religiosidad y de bondad. Lo tienen allí para usarlo como un mecanismo de defensa y después echarle la culpa. Se me levantó el viejo hombre. El único que se tiene que levantar en nosotros es el Jesús que cargamos aquí adentro. No importa si nos llevan al extremo, siempre se va a levantar Jesús. Y cada vez que se levante Jesús no es para dañar a nadie. Siempre es para amar, siempre es para perdonar, siempre es para bendecir. Nosotros fuimos llamados para llevar su herencia. Bueno, si saliéramos a hacer un censo, me atrevo a decir que el 80% de la gente no tiene ningún problema con Jesús. El problema es con la gente que carga a Jesús en la boca y no se lo ha metido en ninguna esquina del corazón. Y tenemos una tarea grande que hacer. Porque cada vez que uno va a hablarle a alguien, dice: ¿ustedes son qué? ¿Evangélicos? No, todos son iguales. Y quisiéramos, como le digo yo a la iglesia, quisiéramos salirnos de ese paquete. Pero la única forma de salirnos de ese paquete es dejar que el Jesús que está aquí adentro se manifieste más que con palabras, con hechos. Para que la gente empiece a decir: son diferentes, tienen algo diferente y yo necesito eso. Excusas de excusas para los ministros carnales. No me mire a mí, mira a Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Yo te voy a decir, puesto los ojos en cuál Jesús, en el que se supone que tú cargas allí adentro. ¿Alguien está aquí? Usted tiene que mirarme a mí. Usted vino a ver a Jesús en mí. ¿Alguien está aquí? Jesús, la forma en cómo Jesús le va a hablar es a través de esta boca. La forma en cómo usted va a tener un encuentro con Jesús es a través de esta vida. Pero como yo no quiero dejar mi vida de pecado, como yo no quiero dejar mi vida natural, y yo quiero justificar eso, yo digo: no me mires a mí. Hermano, de aquí a que la gente, hago yo una pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí hemos tenido un encuentro visible con Jesús? ¿Cuántas veces lo has visto? ¿O cuántas veces por lo menos lo has escuchado audiblemente?
¿Y cómo estamos sentados nosotros aquí? O algo sencillo. ¿Por qué? Lo digo yo. ¿Por qué yo estoy aquí? Si yo desde que salí del vientre de mi madre estuve en otra caja con otro nombre. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque yo pude ver lo mismo que alguien me hablaba de Jesús, que lo estaba viviendo. Jesús no se bajó no bajó del cielo y se me presentó y me dijo, aquí estoy. Yo lo pude ver en el predicador. Yo lo pude ver en su vida natural, normal. Y yo dije, entonces sí es posible que el Jesús que está en la Biblia salte a la vida de los hombres. Sí es posible que el Jesús que muchos han encaramado en el cielo se meta en el corazón del hombre y que el resto de los hombres lo puedan ver. Es la razón por la cual estamos aquí. Y tenemos que orar, Señor, que cada día yo muestre más de ti en mí, menos de mí y más de Jesús. Pero Jesús no va a llenar más de Él en nosotros hasta que nosotros no nos vaciemos de nosotros mismos. Esa es una tarea personal. Eso no va a venir a desalojar. Usted haga el espacio. Usted haga el espacio para que sea Jesús quien realmente crezca en nosotros. Interesante, queremos el poder de Jesús, queremos la gloria de Jesús, queremos la ayuda de Jesús, queremos la salvación de Jesús, pero no el señorío de Jesús. No se puede. Es imposible. Vivamos a la altura de la redención. Si es que en verdad somos redimidos. Entendamos que somos una extensión de la divinidad de Dios, con todo lo que ello implica, y no es legalismo. Interesante. Queremos todos los beneficios de la redención, pero no queremos la responsabilidad de ella. ¿Alguien está aquí? La redención es gratis, es por gracia, pero somos responsables de mantenernos santos y puros ante Dios, conectados con Él. No es que vamos a tener un policía detrás de nosotros diciendo, tú eres pecador, o tú estás mal, o tú estás bien. No, somos nosotros mismos, que no podemos ensuciarnos después que vimos cómo la sangre de Jesús nos limpió. Y si por algún motivo llegásemos a ensuciarnos, corremos a la sangre que nos vuelva a limpiar. Tenemos que vivir con esto, recibir esa gracia, pero también saber que esto tiene una responsabilidad. Hermano, hay gente que no se ha convertido por el testimonio mío. Hay gente que se va a convertir también por mi testimonio. Somos responsables. Es muy fácil traerlo a la iglesia. Ven para que escuchen a papá o escuchen a los pastores. Y hay gente que ha traído gente a las iglesias. Y gente que me ha dicho, interesante, con lo que se predica aquí, ella no debería de estar viviendo así. Porque es peligroso. Porque es peligroso. Porque la palabra que sale aquí la escuchamos y la recibimos todo. Pero ¿por qué en todo no tiene el mismo efecto? ¿Cambió la palabra? No, cambió el contenedor. El vaso en donde pretendían echar eso que salió puro desde aquí, cambió. Y es por eso que hay gente que, hermano, tiene la retórica. Hay gente que puede recitar todos los mensajes de papá mejor que yo. Puede recitar. Lo tiene todito. Hermano, si papá requiriera una lista de YouTube por fecha, hay gente que lo sabe, hermano. Pero con todo eso, hermano, hay mensajes a veces que tengo que escucharlo infinidad de veces. Porque es muy fácil venir a mí, cuando me siento aquí a escuchar a papá, el día que vengo más ungido me llevo el 3% del mensaje. Voy con el 3%. Tengo que escucharlo muchísimas veces para poder que me baje algo más. Y tengo que orar. Espíritu Santo, dime qué es esto. Porque si yo no oro, hermano, y yo no vuelvo a escuchar esto, hay veces que yo he salido aquí diciendo, aquí algo no está bien. O yo estoy demasiado abajo o mi papá está demasiado arriba. Porque no lo puedo entender con mi mente natural. Le soy bien honesto. Si usted puede sentarse aquí y yo veo gente que dice amén, aleluya, yo digo, Señor, dame ese entendimiento. Él lo entendió, yo no lo entendí, me pasó por encima. Me quedo viendo a papá así. Señor, yo necesito a Jesús. Bueno, y los gritos que escucho de la gente, yo digo, Señor, esta gente debería estar en Colón y yo aquí sentado para que me caiga esto.
Yo necesito, hermano, yo necesito la revelación de Jesús. Yo necesito conocer a Jesús. Porque si yo no lo conozco, el pueblo que está oyendo lo que yo estoy predicando no lo conocerá jamás. Nosotros necesitamos descubrir nuestra identidad para enseñarle a otros cómo hacerlo. Yo no puedo darle a alguien lo que yo no tengo. No lo puedo hacer. Usted no tiene idea. Los últimos mensajes de papá, a veces hasta mi esposa me dice: anda, duérmete. Que lo escucho, y lo escucho, y lo escucho, y lo escucho. En este día le dije: yo estoy descarriado. Y se me quedó mirando ella y me dice: ¿qué? Yo le digo: escúchalos. Tú eres más inteligente que yo. Si tú lo entiendes, me lo explicas. Porque me he pasado por arriba todo. Así, por arriba. Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado. Tal vez usted sea más santo que yo. Pero he estado sentado ahí, la ráfaga va y todo está por arriba. Estoy yo como que. Y anoto en el iPad y busco y oigo y reoigo y digo: entiendo. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, yo necesito conectarme más que con el hombre natural, con el espíritu del hombre, para poder que eso se haga en mi espíritu. Para poder que eso llegue a mi espíritu. Porque es muy fácil repetir lo que papá está diciendo. Hablo de repetirlo. Es muy fácil que yo tome el mensaje y lo ponga en la iglesia en Colón, o que yo agarre las notas. He predicado muchos mensajes de mi papá. Y yo lo diga como mi papá. Y la gente puede decir: ah, no, sí, en Colón están predicando lo mismo. Pero el pastor de Colón está viviendo lo mismo. Pero están viendo en el pastor de Colón lo que están viendo de la fuente de donde se supone él tomó eso. O yo estoy predicando lo que predica mi papá. Si tú estás repitiendo, pero tú no lo estás viviendo. No, porque papi dijo aquello, papi dijo esto, papi dijo no sé qué cosa. Pero está aquí. Yo quiero verlo en ti. Yo quiero que ese mensaje se haga real en mí. Hay infinidad de mensajes de mi papá que yo quisiera predicar, pero ¿sabe por qué no puedo? Porque todavía no se ha hecho rema en mí. Papá me enseñó algo. Si quieres ver la gloria de Dios en un mensaje, vívelo primero. No puedo, hermano. Le soy honesto, le dije que le iba a abrir mi corazón. Usted piensa que los pastores, ya llegamos. Yo creo que necesitamos más que todos ustedes. Necesitamos más que todos ustedes. Por eso cada vez que papá nos manda el mensaje, yo digo: Señor, gracias. Gracias. Porque yo necesito. Porque yo corro el peligro de creer que ya yo llegué o que yo me la sé toda. Hello. Y voy a asesinar mucha gente. Por eso nosotros que somos líderes, hermanos, tenemos que tener sumo cuidado con lo que estamos haciendo. Hay cosas que es mejor no hacerla. Y he aprendido: yo no quiero hacer nada, que Dios haga todo. Porque cuando Él hace todo, Él es responsable de todo. Y es saber aprender a dejarlo que Él lo haga. Termino con algo. Las dramáticas preguntas de Pablo en 1 Corintios 6, verso 2 al 3, confirman que nosotros sobrepasamos en dignidad a todos los demás órdenes creados. ¿Puede ponerme 1 Corintios 6, 2 al 3? Todavía no he entendido estos dos versos, pero visto encima, me da seguridad a mí de que yo sobrepaso, en autoridad y en dignidad a todos los demás órdenes creados. 1 Corintios 6, 2 al 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indigno de juzgar cosas muy pequeñas. Pablo trayendo un balance a la iglesia de Corintio, diciéndole unas cosas. Pero dentro de eso que él le dice: ¿acaso ustedes no saben que ustedes tienen una responsabilidad alta, y es de juzgar al mundo? Si ustedes no pueden resolver un conflicto que es pequeño entre ustedes, ¿cómo van a poder cumplir su gran comisión, que es juzgar al mundo entero? Esto es un entrenamiento, hermano.
Esto es un entrenamiento. La oración es un entrenamiento para aprender a hacer guerra, para aprender, la oración es un entrenamiento para aprender a tener dominio y control. La vida es un entrenamiento. Si yo no puedo, hermano, si yo no puedo resolver un conflicto a este plano natural, ¿cómo estaré listo para mi responsabilidad? ¿O no sabéis, verso 3, que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Hermano, si vamos al ámbito natural, un juez es el de mayor autoridad entre el fiscal, los abogados y el imputado. ¿Y quién juzga? El juez, que tiene esa autoridad. Y dice Pablo en este verso que si nosotros no nos hemos dado cuenta que tenemos la responsabilidad aún de juzgar a los ángeles, habla de los ángeles caídos. Es decir, que en autoridad y en dignidad estamos superior aún a los ángeles. El salmista dice: nos hiciste un poco menor que Dios. Aunque, como dice papá, una traducción fue un poco cobarde y dijo que los ángeles. No somos menores que los ángeles. Y yo sé que a algunos le va a descuadrar este asunto. Pero cuando yo leo lo que Dios hizo por nosotros y que cargamos a Jesús adentro, hermano, Jesús es el Señor de los ángeles. Nosotros en autoridad y en dignidad somos superiores. ¿Sabe cuánto diera un ángel por adorar desde la posición que nosotros estamos? Pastor, los ángeles son expertos en adoración. Lo hacen por obligación. Fueron creados para eso. Los ángeles dieran lo que fuera por experimentar la adoración desde la posición de un redimido. ¿Alguien está aquí? Ellos quieren entender cómo. Por eso es que nosotros tiene que salirnos verdadera adoración. Una adoración de alguien que entiende que el sujeto y el objeto de su adoración es una persona. Se llama Jesús. Bueno, por eso cuando nosotros nos metemos en la adoración, nosotros lo que entendemos, en realidad lo que Jesús hizo por nosotros, no nos podemos contener. Es más que un cántico, es más que una melodía, es más que acorde. Es una vida real. Entonces, si nosotros tenemos, hermano, esta autoridad, ¿por qué no vivimos al nivel de esta dignidad? Somos una extensión de la divinidad de Dios. La gente que quiera ver a Jesús tiene que empezar a buscarnos a nosotros. Y si nosotros sabemos eso, hermano, tenemos que cuidarnos de cómo andamos. Jesús está próximo a venir. Pero Jesús quiere encontrarse con hermanos que hayan caminado a la altura de lo que Él caminó en la tierra. Nos dio ejemplo de que se puede caminar y vivir una vida alta que agrada a Dios en todo. Jesús agradó a Dios en todo y el Padre espera que nosotros le agrademos en todo. Pero ¿estamos dispuestos nosotros a eso? ¿Estamos dispuestos a negarnos nosotros a nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos a dejar todo? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que hizo Jesús? A perdonar ofensas y a pedir al Padre que perdones ofensas. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer eso? ¿Estamos dispuestos a decirle: Jesús, yo quiero que la gente te vea a ti en mí y voy a trabajar en eso? No tiene nada que ver con una vida religiosa. Tiene que ver con que nosotros descubramos nuestra verdadera identidad y andemos y sepamos qué es lo que somos, para que otra vez cuando la gente nos vea, la gente diga: Jesús es real. Bueno, porque hay gente que duda de Jesús porque no lo puede ver en nosotros. Pero tenemos que darle a la gente pruebas indudables de que Jesús es real y que la gente pueda tocarlo, que la gente pueda verlo, que la gente pueda escucharlo, porque lo está viendo en nosotros. ¿Por qué no te colocas en pie un momento, por favor? Y le damos gracias a Dios. Diga: Señor, gracias, Padre Santo. Dile: gracias, Señor Padre. Ayúdame, Dios, a vivir a la altura, Señor, de lo que yo soy. Soy un hijo tuyo, miembro de tu familia, Dios del cielo. Soy una extensión de tu divinidad, Dios, aquí en la tierra.
Padre, quiero vivir a la altura de eso, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, y dame revelación de mi identidad, Dios. Dame revelación cada día más de lo que yo soy, y de quién yo soy, y de lo que yo tengo, Señor. Para que yo pueda entender, Dios del cielo, que me llamaste a cosas altas y me estoy desgastando en cosas naturales, Dios del cielo. Ayúdame a enfocarme en ti, Señor. Que mi mirada esté puesta en ti, Dios, y que los hombres puedan verte a ti en mí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Dios del cielo, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te doy gracias, Señor, porque para siempre, Dios, es tu bendita misericordia. Les amo, les bendigo. Aleluya. Sigamos de pie, no se siente, pero damos gracias al Señor por la sencillez, pero la profundidad y la altura de la palabra que hemos recibido, sabiendo que es la gracia, la multiforme gracia de Dios manifestada en Joel, como se manifiesta en Joao, se manifiesta en Naúm Rosario, se manifiesta aún en el que crea que es el más pequeño, porque somos el cuerpo de Cristo. Hermano, esta revelación nos trae una paz, nos trae una tranquilidad, porque no tenemos que competir con nadie, no tenemos que empujar a nadie, sino simplemente ser lo que Cristo es en nosotros. Porque si Cristo no lo hace, yo no puedo hacerlo. Por lo tanto, por nada estéis afanosos, por nada. Levantemos las manos, demos gracias por este día. Padre, gracias por el tiempo maravilloso que tú nos has concedido de estar en tu presencia, no en un día de sacrificio, en un día de refrigerio espiritual, donde hemos podido abrir el corazón, hemos podido, Dios, aleluya, en reenfocarnos, aleluya, en Jesús. Quiero decirte algo. Jesús dijo una expresión que dice, en nuestra Biblia dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Él dijo eso. El asunto es que la palabra ahí no es bueno. La palabra ahí es, si tu ojo es sencillo. En otra palabra, si tu ojo está enfocado, sencilla, o sea que no tiene visión doble. Eso fue a que se refiere Jesús. Nuestra Biblia, otra vez, pone la palabra bueno. La palabra bueno no existe ahí. Es la palabra en inglés single o la palabra sencillo. Tu ojo tiene que ser, sea sencillo, simple, enfocado. Y no hay mejor forma que mi ojo esté enfocado en Jesús. En Jesús. En lo que Él es en mí. Y no dejarme complicar por ninguna otra cosa. Entonces dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Porque Jesús es luz. Amén. Les bendigo. Los amo. Y aquí nos vemos el viernes. Chao.